Pedro Duque, ¿cómo estás? Hola, muy Bienvenido. bien, ¿qué tal? Muy bien. Oye, primero de todo, felicidades porque me ha dicho un pajarito que hoy es tu cumpleaños, ¿no? Sí, hoy es mi cumpleaños, el día de Pi, lo llaman los americanos. Sí, tal cual, muy bien. Bueno, casualidad que justo sea el día en el que se lanza la Starship, que para todos los que nos gusta la cohetería y la exploración espacial es un día muy marcado en el calendario. Bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, lo cual me extrañaría, Pedro Duque es astronauta español, fue el primer astronauta que representó a España en el espacio, bajo el emblema de la Agencia Espacial Europea, y tengo el honor de tenerlo aquí en el directo para presentaros un libro que acaba de sacar que se llama Viajes Espaciales con el astronauta Pedro Duque. Un libro que os tengo que decir a todos, y te digo también a ti, Pedro, que me ha sorprendido mucho. Es un libro infantil, pero que wow, o sea, igual no es tan infantil. Luego te comento, pero antes, antes si quieres, cuéntanos un poco por qué decides crear este libro y qué puede encontrar la gente en él. Pues sí, me pareció que tantas y tantas veces me habían sugerido que tenía que escribir un libro y nunca me parecía que tuviese el tiempo para hacerlo. Y en el momento dado, cuando tuve así un hueco de trabajo, pues me ofrecieron escribir un libro sobre personajes y vi que Gagarin ya estaba hecho y que Armstrong ya estaba hecho, así que escribí un libro sobre otro personaje que para mí era muy importante y que es importantísimo, que es Isaac Newton. Entonces escribí la biografía para niños de Isaac Newton y a partir de ahí pues vi que hacían unos dibujos, o sea, la editorial, una editorial pequeña, Shackleton, que Sí. tenían un acuerdo con una gente que hacía unos dibujos muy buenos y tal, y bueno, pues me animaron a escribir otro. Y este otro, pues es un poco el libro de explicar a la gente, pues todas estas preguntas básicas que suele uno recibir cuando uno tiene que explicar eh, qué es un viaje espacial, básicamente. Es decir, Sí. que en realidad en qué consiste. Sí, es que, mira, yo te tengo que decir que me lo estuve leyendo el otro día, ¿vale? Y claro, es un libro que pues, está evidentemente enfocado a los más pequeños de la casa, pero que es que me ha parecido muy sorprendente que explicas conceptos. O sea, no es el típico libro de, para que la gente lo entienda, no es el típico libro de aquí está la Tierra, aquí está la Luna, viajamos con un cohete, jaja, qué bien todo. No, no, o sea, es un libro que no tiene ningún pudor en meterse en temas que son complejos y explicarlos de una forma que es muy sencilla. Y eso, para los que como es en mi caso también, que me dedico un poco a explicar temas complejos de forma sencilla, no es nada fácil porque muchas veces cuando simplificas las cosas tiendes a cometer pequeños errores por generalizar y al final cuentas cosas que no son correctas. Pero es que me ha sorprendido mucho la simpleza con lo que cuentas, todo lo que cuentas. Y wow, o sea, de verdad que lo recomiendo mucho el libro para todos aquellos que estén buscando un buen regalo para sus hijos, nietos, sobrinos, porque está muy bien hecho. O sea, Alguna enhorabuena, gente me Pedro. dice también los adultos se ven beneficiados, ¿no? De las Totalmente. explicaciones y cómo están hechas. Por ejemplo, hoy supuestamente, imaginemos que sale el cohete, ¿no? Ujú. Eh, de alguna manera la gente cuando vea salir el cohete tiene que entender que los cohetes tienen una dificultad adicional a todos los demás modos de transporte, que es que tienen que levantar su propio combustible permanentemente. Exacto. Y claro, eso define básicamente el cómo tienen que ser los cohetes. Por etapas, ¿no? Define que al principio la aceleración tiene que ser muy poca, porque claro, tú lo que quieres es darle una aceleración suficiente para levantar, pero claro, si te pasas, entonces estás metiendo demasiada energía en el cohete y vas a gastar mucho más de lo que tendrías que gastar. Exacto. Es importante saber estas cosas y que en el espacio pues, se puede viajar en una nave espacial si estás en órbita y alcanzas la velocidad adecuada. Es muy importante, que no se trata solo de mandar el cohete para arriba, sino que tiene que coger una velocidad horizontal, si no, Sí. tampoco hacemos nada. Y que ahí puedes apagar el motor, ¿no? Y yo creo que todos estos conceptos son importantes para la gente también, no Son, solo son, para los niños. son súper básicos para poder. Estamos en una nueva era de la exploración espacial, yo siempre lo digo, y es importante que la gente vaya cogiendo estos conceptos porque se los va a encontrar en un futuro. Y de hecho, yo creo que hay mucha gente que puede descubrir una nueva afición, una nueva pasión, que es la cohetería y la exploración espacial. En el libro, Pedro, sales explicando conceptos a los protagonistas, que son un perro y un gato que quieren ir al espacio. Y claro, tú ya has ido al espacio
en 2 ocasiones, de hecho, y además con 2 naves míticas. Una fue el transbordador espacial, que no recuerdo cuál fue. Era el Discovery, pero El no Discovery. era fácil distinguirlos, ni por fuera ni por dentro. Ya, son muy parecidos. Pues fue en el Discovery y también en la nave rusa Soyuz. Entonces, mi pregunta es, ¿con cuál tuviste mejor experiencia y un poco con cuál te sentiste más seguro? Supongo que con los dos, porque cuando eres astronauta, ¿no? Bueno, la experiencia, por supuesto, son completamente distintas y tengo esa suerte, esa bendición de para un pobrecico astronauta español que no está bendecido por la ventaja de ser piloto de la US Air Force y todo eso, ¿Cierto? que la gente pues tiene más experiencia, ¿no? Mm. Pero para alguien de mi nacionalidad, el único hasta ahora, pues viajar en 2 naves espaciales ha sido una gran suerte. Ujú. Y el transbordador pues tenía esa cualidad de suavidad en el aterrizaje, toda la maniobra de aterrizaje era algo que se podía asimilar a un avión de línea, era una cosa bastante suave y bastante razonable para volver del espacio y volver a encontrarte con la gravedad, era una manera bastante adecuada, ¿no? Ujú. Y pero sin embargo tenía una vibración tremenda durante el primer minuto, sobre todo de despegues. Daba miedo incluso Ah, la sí, ¿eh? vibración que tenía, salvo que el simulador te lo hacen vibrar antes, por lo tanto, pues más o menos vas avisado. Y luego el Soyuz, pues curiosamente, pues es al revés. El lanzamiento uno va sentado como en un Rolls Royce, con toda suavidad, unas aceleraciones de incremento suave, sin vibración ninguna. Y luego la reentrada, esa sí que es deportiva, ¿no? Se abre el paracaídas, te pega 3 Ya. bandazos, notas el ruido enorme de corrientes de aire a 25 veces la velocidad del sonido, intentando frenarte y todo eso, pues, y luego el golpe que te pegas cuando aterrizas en tierra. Claro. Oh, qué experiencia, qué envidia me estás dando a mí y seguramente a mucha gente que nos está escuchando. Por cierto, estuviste muy poquito en órbita, ¿verdad? Porque creo que haber leído que estuviste 9 días en la primera y 10 en la segunda misión, ¿no? ¿Te hubiera gustado Sí, estar una más cosa así. o se te hizo corto? Bueno, esa es una conclusión, una consecuencia de tener nacionalidad española también, es decir, que dentro de la Agencia Europea del Espacio ha habido, después de mí sobre todo, pues ha habido una serie de gente que ha hecho los viajes de 6 meses, pero en esos momentos cuando estaba yo allí, pues la primera vez ni siquiera existía la estación espacial, con lo cual no había misiones más largas, Mm. salvo que fueras a la estación rusa. Y cuando tocó ir a la estación rusa, pues fue la de Alemán y yo estuve de reserva. Y después cuando fui a la estación espacial era un poco al principio y todavía creo que solo había estado, aquí a lo mejor me columpio, creo que solo había estado una misión larga dentro de los europeos, un astronauta alemán también. Ajá. Y bueno, pues estas cosas que pasan en la Unión Europea también tanto pones, tanto obtienes, ¿no? Así que Claro. España ha mejorado muchísimo, ha habido muchísimo desarrollo, trabajan a lo mejor 5.000 personas en cuestiones del espacio en España, pero bueno, en esos tiempos todavía estábamos en ascendente. Y entonces lo que hacíamos era los vuelos al espacio, es decir, un asiento que quedaba libre cuando volabas a la estación espacial para reemplazar a la tripulación anterior. Y entonces la tripulación era de 2, pues 2 subían, 2 bajaban y quedaba un asiento libre de 3 que hay en el Soyuz, que es el que comprábamos para los experimentos europeos. Qué bueno. Mira, te quiero hacer una pregunta. Es que me la hicieron el otro día en Instagram, ¿vale? Y yo pensé en contestarla, pero claro, como ya sabía que te iba a poder tener la suerte de tenerte en directo, pensé, claro, es que no hay nadie, bueno, hay pocas personas tan indicadas como Pedro Duque para contestarla. Mira, me dijeron, cuando estás flotando en el espacio es porque estás en caída libre constante. Entonces, ¿la sensación que se siente en el cuerpo es la misma que cuando estás, por ejemplo, en una montaña rusa o cuando te tiras en caída libre con un paracaídas o no tiene nada que ver? Sí, sí, es la misma, porque además físicamente es la misma. Los sensores, vamos, iba a decir los sensores del cuerpo, no. Incluso sensores electrónicos son Sí. incapaces de distinguir lo uno del otro.
porque es exactamente el mismo fenómeno físico. Lo único que está pasando en órbita es que la caída es enormemente larga por Vale. causa de tener una suficiente velocidad. El resto es lo mismo. Y Yo llega un siempre momento en que hago te la... acostumbras ya a esa sensación cuando, por ejemplo, cuando No, estás claro, es que bajando. el cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse a la sensación de caída. Eso lo Ya. explico yo muchas veces. Incluso puede que esté en el libro, ni me acuerdo, pero Mm. eh, el cuerpo está... los sensores del cuerpo y los pensamientos, digamos, de índole rápida, de resolución de problemas graves que tiene el cerebro, Sí. pues lo que tienen programado es, en el momento que sientes eso, la caída, te das un susto enorme, porque, Claro. claro, es exactamente lo que sentías cuando estabas subido al árbol y te soltabas de la rama o se rompía. Entonces, eso es imposible Wow. evitarlo. Nada, la primera sensación de ingravidez es siempre susto. ¿Y cuánto Porque, dura? además debe ser, ¿no? Porque si no, cuando te cayeras no pondrías los brazos y te romperías la nariz o las Claro, venas. claro. Y luego tardas unos segundos en acostumbrarte a la caída, pero, claro, puedes tardar mucho más y tardas menos porque te has preparado. Para eso están los Ya. aviones de vuelo parabólico, etcétera. Vale. Entonces, la sensación de estar la sensación de pararse el cohete una vez que llega a la velocidad adecuada para la órbita y Ujú. está a la altura adecuada, es la misma que tendrías en un ascensor, que se rompieran todos los cables, o cuando estás en una de esas atracciones que te tiran para abajo, Sí. o cuando te tiras en paracaídas. Pero solo los primeros 5 segundos de un paracaídas. A partir de entonces ya nada. Vale. No sé si llega ni a 5. Porque una vez que ya estás, una vez que ya alcanzas una velocidad de caída en paracaídas, pues ya estás, digamos, eh, apoyado en un colchón de aire. Ya no estás Claro, en ingravidez. claro, total. Ah, qué interesante. Bueno, como bien sabes, ahora pues pasamos de naves, de transbordadores espaciales y de cápsulas Soyuz, cápsulas espaciales para orbitar la Tierra, a lo que se va a lanzar hoy, que es la primera nave interplanetaria concebida por la humanidad. Entonces, yo sé que tú eres una persona muy ocupada, pero me gustaría saber si de reojo sacas un poquito de tiempo para poder ver estas pruebas que está haciendo SpaceX con el cohete más grande y potente de la historia, si te gusta y cuáles son un poco tus sensaciones con el vuelo de hoy. Bueno, si puedo, sí, claro. A mí lo que pasa es que desde el punto de vista de mi como yo aproximo estos problemas, pues siempre para mí es mucho más interesante ver después el informe de lo que ha salido, ¿no? Mm, Y ver dónde han estado los datos, en qué parte de la cadena de telemetría pues se han detectado posibles mejoras que tenían que hacerse o fallos bueno, hasta ahora no han detectado nada que indique que el diseño básico es cuestionable, ¿no? ajá, De momento parece que sí que va a poder salir, pero es muy interesante ver cómo luego el informe que sacaron hace bastante poco sobre el anterior vuelo, pues el motivo por el cual se apagaron una serie de cohetes, sí, pues el fenómeno si es físico, si es electrónico, si son unos timings, si sí. son fallos de bujía, por ejemplo, que también creo que ha habido en esto. Entonces, pues todo eso es lo que a mí me interesa mucho. El verlo en directo, pues también, pero no es tan importante para mí. No, no, qué bien. Aquí que sepas que en el canal también nos gusta mucho meternos en las partes técnicas y en analizar todo lo que va sucediendo con los cohetes y en este caso Starship. Pero quiero que te mojes. ¿Crees que esta Starship, o sea, crees que la Starship de SpaceX será la primera nave que llevará humanos a Marte? ¿O crees que le saldrá competencia y viviremos una nueva carrera por llegar a Marte, así como vivimos una carrera en la Luna en el pasado y que parece que estamos viviendo otra ahora? ¿Qué opinas? En el momento actual yo no conozco ningún otro desarrollo que esté encaminado a llegar hasta Marte con humanos. Mm, Para llegar a Marte con humanos no es que se necesite un cohete pintado de diferente color, ¿no? Sino que lo que se necesita es un cohete que pueda llevar hasta allí, pues, lo que pesa más o menos un módulo de la estación espacial, que son unas 20 toneladas. sí. Y mucho menos es difícil.
Y luego de esas 20, pues tendrías que separar quizás pues unas 5 para poder aterrizar, ¿no? A mar, aterrizar, vamos a decirlo así. Sí. Llamando tierra a, Sí, digamos, sí, ya, ese es el los problema que granitos de tenemos. arena. Sí, exacto. Em, por lo tanto, no es una cuestión de que los humanos requieran una carroza especial, sino que necesitas masa, porque al final tienes que llevar el agua de ellos y todo esto es lógico en los sistemas. Así que Sí. creo que de momento no hay ninguna carrera para llegar a Marte. Ninguno de los cohetes, ni el SLS, ni ninguno de No. estos están preparados para llevar una carga tan grande. Ujú. Ah, sí, quizás se les podría estirar un poco y creo que en China tampoco están pensando en cohetes tan grandes, con lo cual, pues ahora mismo la única carrera es a ver Sí. si de verdad el Starship es capaz de llegar allí. Me imagino que mandará una carga de 20 toneladas del tipo que sea, Claro, para pues probar. en vez de un Tesla, pues 10 Teslas, 25 Teslas, no lo sé, Sí, y tendrán que probar, claro. sí. Pero tiene toda la pinta que la carrera ya tiene ganador, o por lo menos es el único que está en la carrera ahora mismo. Sí. China está desarrollando también el Long March 9, que es un cohete que va a ser muy parecido a Starship. Casi alguna gente podría considerar que es una copia, pero es cierto que evidentemente estos son ahora mismo papeles, son PowerPoints y que todavía no han empezado nada y que SpaceX tiene mucha, mucha ventaja. Y ahora quiero que te mojes otra vez porque quiero que me digas cuándo crees que la humanidad conseguirá pisar Marte. Yo considero a la gente optimista los que dicen en la década de los 30 y la gente pesimista los que dicen la década de los 40. No sé dónde te sitúas tú. Pues yo, claro, como comprenderás, me han preguntado esto muchas veces. De Sí. hecho, hace varias décadas. Y, y así, de eso me ha dado tiempo a reflexionar y a pensar, a ver la pregunta mucho, mucho, muchísimo. ¿Vale? Así que yo creo que en vez de decir número de años, lo que hay que decir es número de años trabajador. Mm, En- para poder llegar a la Luna se contrataron unas 400.000 personas que estuvieron trabajando unos 7 años, más o menos 8. ujú. Así que 4 por 8, pues 3 millones de man years que llaman ellos. Vale. Quizás para llegar a Marte ahora con una tecnología, sobre todo electrónica, más mejor y Sí. tal, pues se necesite menos, Mm, pero hasta que no pongamos suficiente número de gente a trabajar un suficiente número de años y que después, cuando vuelven a su casa, pues pueden llevar compra para sus hijos sin tener que trabajar en otra cosa también, es decir, sí. que les estemos pagando el sueldo por ir a Marte, pues ahora mismo hay muy poca gente trabajando en eso. En las agencias hay nada, Sí. cantidades residuales. Con lo cual, pues yo imagino que, por ejemplo, 100.000 personas trabajando 5 años, quizá lo consiguieran. Pero para eso lo que hay que hacer es poner a esa gente a trabajar. Invertir en ello. Sí, total. Bueno, Pedro, actualmente eres presidente de Hispasat, una empresa operadora de satélites líder del sector en España y Latinoamérica, y recientemente hemos presenciado la erupción en nuestro país de empresas y startups que aspiran a construir el primer lanzador de España para pues, colocar satélites en órbita. Es el caso, por ejemplo, de PLD Space, que con el Miura 1 ya hicieron un vuelo exitoso y ahora están ya desarrollando el Miura 5, para el cual ya ganaron el PERTE aeroespacial del gobierno de España. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo crees que será de importante para un país el tener la capacidad de poner satélites en órbita, sus propios satélites, y luego también de venderles esta capacidad a otros países? ¿Es importante? ¿Crees que...? Forma parte de todo el esfuerzo que yo creo que tiene que todavía seguir haciendo España y que yo estuve 3 años currando en ello, Sí, de fomentar la innovación. Es decir, lo que hay que hacer en España no es contar uno por uno eh, los, las cantidades de personas que trabajan, tanto como fomentar que las cantidades de personas que trabajan, cuantos más de ellos trabajen por un sueldo más alto, porque sus empresas estén vendiendo productos de alta tecnología, que sí. es básicamente la diferencia entre el país en el que se está intentando asegurar que la gente tenga un sustento mínimo
y ya el país que se cree avanzado. Por lo tanto, estos forman parte de eso. ¿Qué importancia tiene que exista una empresa de cohetes en España? Bueno, pues en sí, pues tanto pueden haber cohetes como se pueden comprar a lo mejor en Estados Unidos los cohetes, ¿no? Pero si los cohetes están en España, entonces esa gente que trabaja en esa empresa estará exportando, estará vendiendo Exacto. productos de alta tecnología, estará cobrando mucho más dinero que los que están vendiendo, digamos, productos de menos tecnología y por lo tanto, con toda esa contribución a la seguridad social, pagaremos las pensiones. Así es. O sea, 100% de acuerdo. Y ahora ligando un poco con esta pregunta, mi compañera Marta Blanco del canal Fuera de órbita, que va a estar, por cierto, más adelante aquí en el directo, me ha trasladado una pregunta para ti que me pareció interesante. Dice, bueno, como sabes, Europa no atraviesa ahora el mejor momento en cuanto a lanzadores. Tenemos el Ariane 5 que ya se ha retirado. El Ariane 6, en principio, va a volar este verano, pero vamos a ver si consigue hacerlo bien. El Vega C tuvo también un fallo en el lanzamiento. Y de hecho, bueno, el mismo director de la Agencia Espacial Europea ya reconoció que están pasando por una crisis de lanzadores. Entonces mi pregunta es, ¿crees que Europa o la Agencia Espacial Europea debería centrarse o seguir centrándose en financiar o en proyectar misiones de exploración espacial y científicas que, por otro lado, para mí creo que son ahora mismo líderes mundiales? ¿O crees que también tienen que centrarse en disponer de un lanzador? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, todo el tiempo, incluso en los consejos de ministros de la Unión Europea, etcétera, siempre ha quedado claro que todos estamos de acuerdo que no solo por el hecho de la innovación y por el hecho de tratar de comprar afuera menos Cohetes. servicios Sí. lanzadores, sino comprarlo adentro, sino porque también hay muchos usos estratégicos de los cohetes que hacen que tú puedas poner tus satélites de los que te fías para cuestiones de seguridad, de policía, de ejércitos, etcétera, pues sí que hay que tener la posibilidad de poner Vale. cargas útiles en órbita, desde luego, desde controlado por no tanto los gobiernos como las leyes, o sea, los parlamentos, el pueblo Mm, de Europa. Es decir, que nosotros también queremos ser capaces, acabamos de aprobar una ley de inteligencia artificial, bueno, un reglamento creo que se llama de inteligencia artificial, que quiere decir, nosotros los europeos, los 300 y pico millones que somos o 400 los que sean, mm. pues decidimos que queremos estar protegidos de una serie de formas de las... o sea, que De queremos esta estar erupción, sí. protegidos de los usos Sí, indiscriminados, ¿no?, de la tecnología. Y sí. pues es lo mismo, pues los europeos también queremos ser capaces de poner satélites en órbita que a nosotros pues nos ayuden. Pues, por ejemplo, ahora mismo estábamos intentando hacer un acuerdo con los diversos gobiernos de Sudamérica, pues queremos ser capaces de poner satélites en órbita que ayuden a toda la gente que no está en ciudades en América del Sur a tener también acceso a Internet, Mm, sin tener que depender de los precios que cada día nos pongan las empresas americanas. Entonces, total. todo eso empieza a ser importante también, sobre todo cuando queremos ser una sociedad en la que se cuida a la gente más que en otras sociedades y por lo tanto pues tenemos que tener nuestra propia manera de hacer las cosas. Sí, señor. Vale, pues Pedro, para terminar, quiero volver a tu libro. Les recuerdo a la gente, Viajes espaciales con Pedro Duque. Porque estoy seguro que es una inspiración para muchos peques. Y sé, y me consta, que nos ven muchos padres con sus hijos. Y entonces mi pregunta era, que seguramente te la han hecho mucho, pero creo que es muy adiente ahora. eh, ¿Qué consejos le darías a esos niños y niñas que tienen el sueño de ser astronautas? Es decir, ¿qué tienen que estudiar hoy en día para poder ser astronauta? ¿Y qué consejos les darías tú como alguien que ha tenido la suerte y el éxito de conseguirlo? Yo creo que lo más importante es decirles que España ha cambiado mucho. Cuando yo era pequeñito, a mí me dijeron mis padres que nunca lo conseguiría porque era español y andaba por allí Franco todavía Ya. y a la Mm. pobreza y los que tenían unos coches éramos muy pocos con un 600. Eh,
ha cambiado mucho España y ahora los niños españoles pueden aspirar a todo lo que quieran. Ha sido muchas décadas de esfuerzo de sus abuelos y de sus padres. Hemos invertido en tecnología, hemos invertido en formación, en universidades. Ahora se está cerrando el ciclo con una duplicación de todos estos dineros que ponemos en eso y por lo tanto, si eres niño español, puedes aspirar a lo que quieras. Lo más importante de todo para los niños es sigue tus pasiones y tus sueños. Si lo que quieres es ser astronauta, pues métete a estudiar por qué el espacio es importante, cuáles son las leyes que puedes aprender de la ciencia que te explican cómo van los planetas y cómo debe funcionar un cohete y quemando qué y qué sale Sí, el fuego por la parte de atrás y todas esas cosas. Porque cuando eres niño, pues todavía se da más esa máxima que decía el gran filósofo, ¿no? Que la humanidad no se mueve, los humanos no se mueven por la obligación, sino que se mueven por el entusiasmo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es mantener ese entusiasmo. Si quieres ser astronauta, por supuesto, aquí está la física, la matemática, la biología, la sí. medicina, todo eso te va a servir. Exacto, pues sí, que la gente, que los niños sigan su pasión y que poco a poco pues eso seguramente les lleve a ser astronautas, porque es verdad que antes, quizás para ser astronauta, antes un poco lo decías tú, ¿no? Que tienes que ser piloto de caza, ¿no? De Estados Unidos o tienes que tener cierta rama militar, por decirlo de alguna manera, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Y ahora tú puedes pues estudiar una carrera STEM, ¿no? Una carrera de ciencias de física, química, biología, y podrías tener, si tienes las capacidades luego para ser astronauta, pues podrías acabar siéndolo. Pero evidentemente esto es algo que está reservado a muy poquitas personas, ¿no? Y que quizás, no sé si coincides conmigo, que querer ser astronauta está muy bien y tienes que perseguir ese sueño, pero también tienes que saber que, bueno, hay que las aptitudes para serlo, ¿crees que se nacen con ellas o crees que se pueden aprender? ¿Qué opinas? Yo creo que lo más importante no es eso de que puedas tener o no tener ciertas aptitudes, sino que eh, cuando te abres los ojos a intentar ser astronauta, ir al espacio, tal, después estudias, quieres, tienes que profundizar en la biología, la física, la matemática. Según te vas acercando, pues buscas un trabajo en algún área, por ejemplo, de ingeniería o de biotecnología o algo por el estilo. Hmm, Y tú mismo te darás cuenta si de verdad querías ser astronauta o es eso lo que te ha llevado a tu área de biotecnología donde vas a curar el cáncer o sí. te va a llevar a otras cosas, te va a llevar a la física donde vas a descubrir nuevas formas de hacer baterías que sean más ecológicas. Todo Hmm. ese tipo de cosas a veces sale de niñas y de niños que quisieron ser astronautas y yo creo que eso es igualmente valioso. Sí, total. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo, la gente, Viajes Espaciales con Pedro Duque, está recomendadísimo por mí, de verdad, hacedme caso. Es un gran regalo Pues no para hacía falta hacer vuestros... tanta propaganda, la verdad. No, pero es que cuando uso algo que me gusta, a mí no me importa. Ya he dicho antes que esto no es una promoción pagada, ni mucho menos, lo recomiendo porque realmente me parece que es un buen producto para los peques. Pedro, muchas gracias por estar aquí, que disfrutes de tu cumpleaños, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí y informar a todos. Muchas gracias. Chao, chao, que vaya bien. Dios.